Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Filiberto Iván López Martínez, estudiante de Derecho de la Facultad de la UAP. Vamos a iniciar con el tema de relaciones individuales de trabajo, comenzando con los antecedentes históricos. Bueno, lo que nos cuentan los antecedentes es que en la época de la esclavitud, las personas ni siquiera eran consideradas personas, se les consideraba como res, que significa cosa, eran consideradas cosas. En la época de la antigua Grecia y la antigua Roma, se les consideraba como tal a los esclavos, y estos no tenían ninguna retribución económica por el trabajo que desempeñaban. Todo esto lo podemos encontrar en autores como Aristóteles, Platón y Sócrates, que nos hablan de la época de la esclavitud. Posteriormente viene la época del feudalismo, en la cual el trabajo es en gremios y asociaciones obligatorias. El trabajador se le consideraba siervo de la tierra y estaba sumiso al señor feudal. En estas dos épocas, que es la esclavitud y el feudalismo, el trabajador, su vida de él dependía directamente de la persona que lo empleaba, en este caso, pues el señor feudal o sus dueños, en el caso de los esclavos. Posteriormente viene la época del colonato, que en esta época se unía al trabajador a la tierra ajena para que él la trabajara de manera perpetua y de esta manera asegurar una renta al dueño de dichas tierras. Luego de esta época tenemos la época de la revolución industrial. En esta época cambia un poquito porque ya empieza a haber maquinarias de trabajo. Ya el trabajo no es directamente de las personas, pero de igual manera se sigue explotando al trabajador con jornadas laborales que van de los 14 a las 16 horas de manera diaria. Hubo tres eras en la evolución laboral, que es la era de la prohibición, la era de la tolerancia y la era de la reglamentación, que es en la que vamos a estar hablando de manera continua. La era de la reglamentación en México se eleva a rango constitucional los derechos laborales en el artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. De esta ley de ese artículo surge la Ley Federal del Trabajo, en la cual viene toda la regulación de los trabajadores. Cabe mencionar que este artículo, el 123 constitucional, tiene dos apartados. El apartado A, que es para los trabajadores, los obreros, los campesinos, todo aquel empleado de manera privada. Y el apartado B es para todo aquel trabajador de gobierno. Ahí va a venir su reglamentación jurídica. ¿De acuerdo? El trabajo general es la profesión universal del hombre. Es el sinónimo de actividad provechosa susceptible de valoración económica. Dentro del derecho de trabajo tenemos dos tesis, la objetiva y la subjetiva. La tesis subjetiva nos dice que es una disciplina jurídica cuya finalidad es tutelar y garantizar los derechos de la clase trabajadora y los intereses del trabajador. Y nuestra tesis objetiva nos dice que es la reglamentación jurídica que existe entre el trabajador y el empresario. Al conjunto de normas jurídicas destinadas a regular toda actividad laboral frente a los empleadores lo podemos encontrar en nuestra Ley Federal del Trabajo, con la última modificación del 1 de mayo de 2019, que en el artículo 8, en el párrafo segundo, nos dice a la letra: el trabajo es la actividad humana, intelectual y o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión u oficio. Al derecho del trabajo se le ha denominado a través de la historia de diferentes maneras. Se le denominó derecho obrero de manera inicial. Al principio se preocupaba más por los obreros, de acuerdo a lo que nos dice el maestro Castorena. Adoptó esta denominación el origen histórico de esta disciplina. Posteriormente viene el derecho industrial, cuando ya surge como tal la industria, que es un conjunto de normas que regulan a la industria. Y bueno, pues esta está mal porque no es a la industria quien tiene que regular, sino a los trabajadores. Después viene el derecho social, de acuerdo a lo que nos dice el maestro García Oviedo, que es la forma correcta que tiene el Estado, que tiene la forma correcta para lograr el Estado y de las también se le consideró derecho social, de acuerdo al maestro García Oviedo, el cual nos dice que es la forma correcta de nombrarle, ya que es lograr que el Estado y las empresas tengan condiciones adecuadas, formando el proletariado, de esta manera. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el derecho laboral o derecho del trabajo. Tomando en cuenta cierta tradición jurídica,
partiendo del artículo 123 constitucional, que nos dice que es el 123 constitucional que nos habla del trabajo y la previsión social. Por eso esta es la manera correcta de mencionarle el derecho del trabajo. También tenemos una definición del maestro Alberto Trova Urbina, que nos dice que es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen y dignifican y atienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales por la realización de su destino histórico. Esta es otra definición que tenemos del derecho del trabajo. Continuando con nuestro tema, tenemos los principios generales del derecho del trabajo. Dentro de los primeros principios generales que tenemos es la observancia de la ley, que esta está plasmada en el título primero de nuestra Ley Federal del Trabajo, tanto en la del 2019 como en la del 2012, que aquí es donde rige las relaciones de trabajo que se fundamentan en el 123, apartado A constitucional. También tenemos el equilibrio entre factores de trabajo y normas. Este viene fundamentado en la fracción 18 del artículo 123 constitucional, que nos habla acerca de la huelga, que es un equilibrio entre los factores de la producción, como un derecho que tienen como tal los trabajadores. Otro de los principales que tiene es el trabajo, es un derecho y un deber social. Anteriormente se consideraba el trabajo como un artículo de comercio. A partir de la Constitución de 1917 ya no establece como un artículo de comercio el trabajo, sino que exige un respeto para la libertad y dignidad de quien lo presta, habiendo un reconocimiento de diferencias entre los hombres y las mujeres para obtener su igualdad ante la ley, teniendo condiciones que aseguren una vida digna y salud para los trabajadores y para sus familias también. No podrá establecer condiciones discriminatorias de ningún tipo, ya sea por edad, sexo, razón de género, por creencias religiosas, de ningún tipo habrá una discriminación. Y es de interés social garantizando el trabajo a la libre discriminación. Dentro de la reglamentación tenemos también el artículo tercero, que nos dice cuáles son las nuevas autoridades de trabajo en la modificación que hubo en la ley en el 2019, que nos dice que a nivel federal son los centros federales de conciliación y registro laboral, que estos van a tener conocimiento de las resoluciones o conflictos que haya entre trabajadores de empresas a nivel federal, y también, bueno, ellos van a registrar los contratos colectivos de trabajo y los sindicatos. Posteriormente tenemos a los centros de conciliación en las entidades federativas y los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Aquí, como se da cuenta, desaparecen las juntas locales de conciliación, ya que existen los centros de conciliación en las entidades federativas. En el 123 constitucional, en la fracción 20, nos dice que la resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones está a cargo de los tribunales locales del Poder Judicial de la Nación. Aquí es donde les comentamos que desaparecen las juntas locales de conciliación. Esto en la modificación que hubo en el 2019 en la Ley Federal del Trabajo. También la Ley Federal del Trabajo en su artículo 8 nos define qué es un trabajador, ya que estamos hablando de este tema. Y dice que el trabajador es una persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal y subordinado. Aquí hay que resaltar que debe de existir tres elementos, que debe ser una persona física que pues presta un trabajo personal y que pues es subordinado, va a recibir un dinero por este trabajo que está haciendo. Al patrón se le considera, de acuerdo a la ley, que es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. También la ley nos señala que es una empresa y dice que es la unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios. Vamos a continuar con el tema de los elementos de la relación de trabajo y las fuentes formales del derecho del trabajo. Dentro de las fuentes formales del derecho de trabajo tenemos la Constitución Política, que de aquí parte todas las demás leyes, en el artículo 123, apartado A. La Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria que se desprende de este artículo. Los tratados de la Organización Internacional del Trabajo. Los principios generales de derecho y justicia, el artículo 17 y 14 constitucional,
Las jurisprudencias también son fuentes formales, perdón, del derecho, al igual que los tratados y la costumbre son fuentes formales del derecho. Dentro de las relaciones de trabajo nos dice el maestro Héctor Sánchez Azuelas que es entendida como un vínculo jurídico en el cual se pacta el desempeño de una actividad o un servicio, y la relación de trabajo presupone dos sujetos esenciales, el trabajador y el patrón. El artículo 20 de nuestra Ley Federal de Trabajo nos dice que cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo subordinado a otra persona mediante el pago de un salario. Aquí en este artículo podemos ver que también tenemos tres elementos esenciales: la prestación de un trabajo, la subordinación y el pago de un salario. Esto constituye pues como tal una relación de trabajo. Y los contratos individuales de trabajo dice que es aquel en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra persona un trabajo subordinado mediante el pago de un salario. Este viene en el párrafo segundo igual del artículo 20. Aquí también tenemos los mismos elementos: el trabajo personal y el pago de un salario. Este es el contrato individual de trabajo. Nos comentaba en clase virtual que hay patrones que no les otorgan como tal a los trabajadores un contrato porque piensan que de esa manera él no va a poder demandarlos. Sin embargo, basta con el simple hecho de que exista una subordinación, un trabajo personal y un pago de un salario. Con esto es más que suficiente pues para poder demandar en caso de ser necesario. Las condiciones de trabajo deben hacerse por escrito para que estén plasmadas en el contrato individual de trabajo. Y estas pues deben de incluir el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el estado civil, la clave única de registro de población, la clave de registro federal de contribuyentes o causantes, el domicilio del patrón, así como el domicilio del trabajador. Domicilio del patrón y trabajador, si es por obra o tiempo determinado, si es un servicio o servicios que deben prestarse, y el lugar donde los va a prestar, la duración de la jornada. En este caso nos dice que si es jornada diurna son 8 horas, la jornada nocturna nos dice que son 7 horas y la jornada mixta consta de 7 horas y media. La forma y monto del salario en que se le va a pagar. También debe de venir ahí la capacitación y el adiestramiento que tiene que recibir el trabajador. Dentro de la designación de beneficiarios, que podemos ver en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice también que los pagos de los salarios y prestaciones devengados y no cobrados. Bueno, esto es algo fundamental que debe estar en las condiciones de trabajo. Que el trabajador pueda decir quiénes van a ser sus beneficiarios. Y eso con fundamento en el 501. Los beneficiarios pueden solicitar el pago de salarios, las prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte del trabajador y los que se generen por su fallecimiento en separación derivada de un acto delincuencial. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de este trabajador y que puede solicitar todas estas prestaciones? Bueno, la ley nos señala que en primera instancia es la viuda o los hijos menores de 18 años o mayores de 18 si tienen una discapacidad del más del 50%. Los hijos de hasta 25 años siempre y cuando sigan estudiando en el sistema de educación nacional. En segunda instancia nos dice que son los familiares ascendientes. En tercer lugar nos dice que son las personas con las que el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron a su muerte. En cuarto lugar nos dice que los beneficiarios pueden ser las personas que dependían económicamente del trabajador. Estos son los 4 tipos de beneficiarios que puede existir a la muerte de un trabajador y que también deben de venir plasmadas en las condiciones de trabajo. Si no existiese ninguna de estas figuras, la designación de beneficiarios la marca la ley, que sería para el Instituto Mexicano del Seguro Social, y sería quien pues se quedaría con los salarios y prestaciones no devengadas del trabajador a su muerte. La falta de estas condiciones laborales por escrito se le imputará directamente al patrón, es decir, si el patrón no da un contrato y no señala las condiciones de trabajo, en automático pues las condiciones laborales se le imputan al patrón, es decir, que al trabajador se le da por hecho que él está cumpliendo. La ley señala que es nula la renuncia del trabajador aunque la haga por escrito.
en muchos trabajos les piden a los empleados que firmen su renuncia. De esta manera a veces piensan que ellos ya no pueden entablar una demanda laboral. Sin embargo, pues la ley hubo una modificación en el cual, aunque el trabajador firme su renuncia, él puede demandar al patrón y pues es nula esa renuncia que él haya firmado. Esto viene establecido en la modificación del 2019 de la Ley Federal del Trabajo. A continuación vamos a seguir con la duración de las relaciones individuales de trabajo. Esta duración de las relaciones de trabajo es un derecho humano que es la estabilidad en el trabajo. Esto viene en la fracción 22, en el apartado A de nuestro 123 constitucional, y en el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales Culturales que se firmó ante la ONU, y sanciona el despido injustificado. En el artículo 35 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos establece que la duración de la relación de trabajo son de 5 tipos. La primera tenemos es por obra o tiempo determinado. La segunda es por temporada. La tercera es por tiempo indeterminado. La cuarta es por el tiempo que está a periodo de prueba. Y la quinta es por capacitación inicial. A falta de una estipulación de este tipo de tiempo, se considerará que es por tiempo indeterminado. Ahora vamos a ir analizando poco a poco una por una. La primera, que es por obra o tiempo indeterminado, por tiempo determinado, nos dice que es cuando lo exija la naturaleza del trabajo. Es decir, si un trabajador va a construir una casa, pues es un trabajo por obra. Se firma un contrato y el tiempo que dure la obra, él tendrá todos los derechos que marca la ley, así como también las obligaciones. Dentro del tiempo determinado dice que es cuando se tenga por objeto sustituir temporalmente a algún trabajador y los demás casos provistos en el derecho vigente. Es decir, a lo mejor por cubrir alguna incapacidad, pues estaría por un tiempo determinado solamente ese trabajador. La segunda, que es por temporada, nos dice la ley que son labores discontinuas o que no exigen la presentación diaria del trabajador como tal. No tiene que ir toda la semana, o todo el mes, o todo el año, sino que en ciertos momentos que lo requiera el patrón. Y tienen los mismos derechos y obligaciones que los demás trabajadores. Por tiempo indeterminado nos dice que es cuando son más de 180 días. Su contrato se considera que es por tiempo indeterminado. La cuarta, que es por tiempo que es puesto a prueba, esta no debe de exceder de los 180 días. Es decir, máximo son 180 días para puestos de dirección, gerenciales, administrativos y laborales con técnicas especializadas. Y si es para trabajadores en general, el periodo de prueba que debe tener es de máximo 30 días. Esto es a juicio del patrón y a la comisión mixta que debe estar incluida cuando hay más de 50 trabajadores. En una empresa se debe de existir la comisión mixta. Aquí en este caso ya está previsto como tal la fecha de término de contrato, que viene en el artículo 47, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, que contempla la terminación del trabajo o la rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Esto es por si el trabajador no tiene las aptitudes en las cuales estuvo a prueba y entonces por eso puede ser despedido. Y por último, quedamos que por capacitación inicial, que este es cuando el trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección o mando del patrón. Esto es con el fin de que él adquiera los conocimientos para poder desempeñar su trabajo. Y este puede tener una vigencia de 3 meses a 6 meses para puestos de dirección, administrativos y los que hace rato mencionábamos, ¿no? Este es cuando es por capacitación inicial. En el artículo 41 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice que la sustitución del patrón no afecta las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. Aquí nos señala la ley que el patrón sustituto será solidariamente responsable del nuevo patrón de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo y de la ley, estas nacidas antes de la fecha de su sustitución hasta por el término de 6 meses. Concluidos estos 6 meses,
nos dice que únicamente será responsabilidad del nuevo patrón cumplir con esta parte de la ley. Y eso es todo por hoy de nuestro tema de relaciones individuales de trabajo.